Vamos a empezar otra vez a ver qué pasa. Porque acá el tema de internet estuvo bastante difícil. Hola María. Ayer tuvimos una tormenta terrible, se cayeron un montón de árboles, nos quedamos sin electricidad eh, por varias horas como 7. Hola Silvia. Así que no había internet, bueno, por supuesto wifi, pero tampoco había conexiones con el teléfono, nada, estuvo un desastre, así que, pero se ve que ahora me escuchan bien y me ven bien. Eh, Espero que sí. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de secretos familiares. Hola, sí. Eh, pero antes le quería comentar, sí, se ve bien, bárbaro. Les quería comentar de un cuento que decidimos leer con Silvana y... Ahí se unió Silvanita. Y, y que queríamos ver si podíamos tener eh, ahí está, un Hola, debate. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿todo bien? Bueno, no, le estaba contando que ayer acá estuvo Sí. terrible y parecía, no sé, me daba miedo la conexión. Recién me conecté, pero salí porque no, parecía que no se conectaba, pero bueno. Así que Vamos a ver. con la tormenta que hubo hoy fue terrible, pero bueno, ahora parece que está funcionando bien. No, les estaba, antes de ir al tema que dije que es secretos familiares, quería, si queréis comentarles sobre el libro, que ya tenemos definido cuál queremos hacer, y a ver si Sí, empezamos algún debate. sí, vamos a trabajar con el libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, Ujú. eh, que tiene dos partes y esta primera parte es más chiquita que el otro que leímos, tiene 57 páginas más o menos, así que bueno, es muy cortito y no sé si, o sea, para esta semana o este fin de no, si no ya sería para el otro, en Para 2 15 días. semanas, para 2 semanas, ¿no? Sería bueno, la semana que Sí, viene no, la otra, si damos tiempo. sí. Y vamos a ver qué día. En realidad vamos a ver si lo hacemos el domingo, que nos fue bien, pero bueno, como ya se está moviendo un poco más y se está saliendo más, tal vez eh, busquemos otro horario, como dijimos la otra vez. Vamos a ver. Claro, sí. Sí, Quizás un día o un poco más tarde en la semana, un día, sí, vamos, sí, quizás si también nos van diciendo, podemos ir viendo también de poner el día. claro. ¿Mm? Ok, así que, Sí, pero nos bueno, pueden ir comentando. lo que Ujú. vamos a hacer es leerlo. Ese libro lo vamos a leer de una vez, o vamos a hacer para el debate solo sobre Un ese solo libro. Zoom, sí. Y bueno, y después, si les interesa y si les gusta, podemos seguir con la segunda parte. La segunda parte no, tampoco son muchas hojas, son 100, pero es muy No, lindo también. sí. Y bueno, y se puede, quizás ese sí lo hacemos en dos. Claro, sí, no, que el primero también es una continuación o se sigue trabajando con esto de los miedos y del autoconocimiento, pero lo que está bueno eh, es que podemos, que por más que no hayan estado participado en los Zoom del otro libro, no importa porque bueno, están las grabaciones si las quieren seguir para ver cómo más o menos fueron el debate, cómo fueron las charlas, a ver si les interesa y se quieren sumar a este. Claro, igual, bueno, Eso lo pueden buscar en Instagram o los posteos anteriores y en YouTube, también en la cuenta de Contame, bajo el nombre de Silvana Gomino, lo pueden encontrar. Pero la verdad que los que no lo hayan leído o no lo No, ven el no, video también. también se puede participar porque son temas lindos. Así que, bueno, los que ya quieran, dentro de poco vamos a poner cómo participar y exactamente el día, pero los que ya quieran dejarnos saber que quieren participar, nos pueden mandar un mensaje y ya los vamos anotando. Seguro. ¿Ok? Bueno.
Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a continuar con lo que veníamos hablando de secretos familiares. Eh, Voy a hacer un resumen de algunas cosas que anoté de lo que habíamos hablado, porque bueno, hoy vamos a hablar puntualmente de la adopción. Eh, pero bueno, el secreto se da cuando, cuando hay una situación familiar que necesita ser ocultada porque da vergüenza o trae culpa. Casi siempre generan esas cosas esa sensación o ese sentimiento de vergüenza, de que uno no quiere, siente que es expuesto, y esto también tiene que ver, como hablábamos hace unos cuantos vivos, con los mandatos familiares y sociales también. Mucho tiene que ver con los prejuicios eh, bueno, que están conformados culturalmente y que, bueno, y después uno los toma en su familia y también en lo personal. Uy, perdón. Y bueno, esto de tratar de, es por esto que se da, bueno, que se ocultan porque dan vergüenza o traen culpa. Eh, una de las cosas que veíamos la otra vez es que se iban sumando como situaciones o mentiras. Yo puse un par de binomios que se dan, bueno, que es el secreto y la verdad. El ocultamiento y la mentira sería, porque, o sea, la mentira, uno dice, bueno, no estoy mintiendo, solo que no lo estoy diciendo, ¿no? Lo no dicho, por eso sería el ocultamiento, pero bueno, empieza a perderse como la sinceridad, ¿no? Esto que se juega, por eso decía el secreto y la verdad, el ocultamiento y la mentira, y no, el ocultamiento y la sinceridad y la verdad y la mentira. Entonces, se empiezan, aparte porque la otra vez también decíamos que se empiezan a sumar mentiras para tapar este primer secreto. Entonces se hace como todo un círculo vicioso donde, donde empieza a conectarse un suceso tras otro para tapar y ocultar este primero. No solo más mentiras, sino que más gente se También, involucra, más familias se involucra, hasta a veces sí. amigos de la familia se involucran en la mentira y bueno, y el único que no sabe es el que realmente al que se le está mintiendo, ¿no? Entonces, Se está mintiendo. o la Y lo que generalmente, no también siempre. sí, no siempre. Lo que pasa también es que se empieza a cristalizar, o sea, se hace como una modalidad en estas relaciones vinculares que se empiezan a dar en el seno familiar, que después llevan a los otros tipos de relaciones, y entonces se establece un tipo de comunicación, un pensamiento y un discurso que en realidad empieza a ser cada vez más cerrado y, y menos frecuente. O sea, la comunicación se va perdiendo porque uno, para no hablar de eso, evita cualquier otro tema que lo pueda llegar a relacionar. Eh, y a la persona lo que se le produce es un dilema entre esto, entre ser sincero, entre ser espontáneo, entre lo que calla y no quiere callar, entre lo que él siente que es verdad y que es mentira. Y bueno, se dificulta en el sentido de todo, de todas las cosas que después va viviendo, porque ya le encuentra siempre un sentido medio con prejuicios y por este mandato y con culpa, ¿no? Entonces ya también el sentido de las cosas toma otra dimensión a partir de que se establece un secreto y se cristaliza en lo familiar. Y lo que trae es división familiar, porque hay partes, integrantes que lo saben, integrantes que no. Esto también trae un lugar de poder en algunos, en los participantes, primero en el que tiene el secreto y segundo en esto de que te lo confío o no te lo confío, o sea, sos parte o no sos parte, y se hacen alianzas también. Y bueno, esto, por eso también esto dice como que ata a los integrantes, porque quieren, para ser parte de ese vínculo y de esas relaciones familiares, tienen que tener lealtad
sobre eso que se oculta o que no se quiere dar a la luz. Y a veces tiene una función adaptativa en el sentido que para poder sobrellevar un problema que es doloroso o que trae vergüenza. Entonces, porque una cosa es como la causa, que es el hecho mismo, que causa un secreto es su propio hecho, pero la función que cumple a veces es esto, es poder seguir desarrollándose familiarmente, que también llega a ser, por esto de la sinceridad, algo muy pseudo, ¿no? Algo que parece ser una familia ideal o que siempre están todos de acuerdo y siempre están todos muy armoniosos, y en realidad es porque están tapando casi todo lo que se vería mal, ¿no? Eh, y bueno, y después trae unido un montón de cosas como esto, como la desconfianza, conflictos, porque tal vez alguno lo quiere revelar o no lo siente tan grave, o porque trae rivalidad entre los propios integrantes por esto del saber y no saber para algunos. Y bueno, y también inseguridad, porque ya uno no puede, con esto de la desconfianza, uno ya no puede estar como tranquilo, sabiendo que el otro va a ser sincero y también nunca estar seguro de lo que siente porque hay que mantenerlo en secreto o tapado, ¿no? Si esto le trae tristeza, si eso le trae alguna... Eso con respecto a los integrantes de los que mantienen la mentira, pero si hablamos con respecto al que se le miente, ¿Mm? o sea, lo que perjudica esto en psicología le llamamos estos pactos de silencio de la familia, ¿no? Uh -huh. Y estos pactos de silencio, generalmente se creen que se lo hace para proteger al otro, para proteger al que Sí. se le va a mentir, ¿no? Más allá de que también por evitar vergüenza, etcétera, etcétera. Pero es una mentira supuestamente para no lastimar al que se le está mintiendo. Entonces, pero esto lo que generalmente estas mentiras, la mayoría de las veces son alrededor de lo que tiene que ver con muerte o con lo que tiene que ver con sexualidad. Muchas de esas mentiras están alrededor de estos temas. Pero o sea, cómo le afecta a la persona en realidad que se le está mintiendo. Primero porque, bueno, esa persona la que está fuera del contexto de la familia, de que todos saben algo menos esa persona, o la mayoría de la gente sabe algo y esa persona no. Y segundo, que esta persona se identifica, acuérdense que hablamos de cuando uno es chico, se empieza o sea, todas las experiencias que va viviendo, que va escuchando, de que se va relacionando, se quedan en el inconsciente y pasan a ser parte después de nuestra personalidad o de nuestro modo de actuar. Entonces, si uno se cree una historia, ¿no? Y su vida su organización psíquica y su personalidad está organizada alrededor de esa historia. Imagínate enterarse, no sé, cuando uno tiene 40, 50, 30, lo que sea, años de una mentira. O sea, que por ejemplo, como el tema de hoy, que uno no es hijo biológico de los padres que tiene. Entonces es como la persona como se desestructura, porque es como que todo lo que se creó todos esos años es una mentira. Seguro. Y se siente afectado no solamente desde lo emocional, sino, como vos dijiste, engañado por la familia, como yo sé, todos saben menos yo, la mayoría saben y yo no. O sea, desconfianza, por supuesto, siempre uno confía en los padres y nos vienen a mentir de esta manera. O sea, esa persona se tiene que reestructurar emocionalmente y su personalidad para entenderse. Por eso se sienten como tan vacíos, como, ok, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿No? Porque se perdió todo lo que uno construyó. Así que en vez de ser una ayuda, es totalmente Todo lo lo contrario. contrario. Totalmente lo contrario. Y para los que también se guardan esa mentira, acuérdense que todo lo que uno se guarda, todo lo que uno esconde, todo lo que uno deja dentro del cuerpo, enferma, lastima. Totalmente. Cuando uno lo saca es cuando está sanando. Entonces, también esas personas que llevan tantos años, una mentira y otra mentira encima, porque hay que mentir, porque esto,
¿no? Y gastar tanta energía para mantener la primera mentira oculta. O sea, es un desgaste energético también y la Claro, persona también se enferma, porque es algo que es todo un guarda trabajo. y no lo saca, ¿no? Así que por ningún lado es bueno mentir, aunque uno crea que está protegiendo al otro. Seguro. Y también, bueno, es como todo con la parte de la adopción, eh, se da como se empieza a ver por el dolor del otro, bueno, en este caso ahí sí ya son los padres los que hacen este pacto, y por el dolor del niño para que no sufra porque fue abandonado, o bueno, porque no, sus papás no lo pudieron tener, o porque lo dieron, o porque lo dejaron, por eso el abandono tirado, eh, que en realidad también esto que hablábamos siempre del autoconocimiento, en realidad es ver qué nos estaría trayendo, qué le estaría trayendo a estos papás, eh, sobre, sobre su dolor o sobre sus miedos, sobre esto, sobre qué es ser papás, si se es más papá porque si el que es biológico, yo leía como ejemplos de muchas personas que fueron adoptadas y que contaban que les molestaba mucho la pregunta de ¿conoces a tus papás verdaderos? Como si los que te adoptan no son los verdaderos, ¿no? Como si ese papel solo lo cumple la sangre, o bueno, la persona que te llevó en el vientre. Entonces, Pero eh, cuando los padres biológicos mienten sobre eso, es como que ellos se desvalorizan. Porque uno los, dice, los bueno, es para cuidar padres al niño, pero adoptivos, me parece que también es para cuidarse a uno, porque uno se siente, si yo le por digo eso que no decía, soy, claro, que no soy el padre, no me va a querer más, va a querer a los biológicos. Y en realidad el que son padres y uno se siente realmente padre, porque padres son los que están ahí, no los que dan la vida, ¿no? Los que cumplen el rol de padres, esos son los verdaderos padres. Entonces, pero si no, no nos creemos nosotros, por supuesto, ese es el mensaje que le estamos ocultando. Ok, no te quiero decir porque... sí, Ujú, pero por eso también decía, ¿no? Tal vez qué es lo cuál es el dolor que quieren tapar. ujú, Si más exacto. bien también el dolor propio de ver qué lugar ocupan como padres, de ver qué padres, si son más padres o no, cómo se sienten ellos, la frustración que también les da no haber podido, porque no siempre la adopción es, una decisión sin previo tratamiento o sin previo intento de tenerlos biológicamente, ¿no? Entonces, qué frustración les trae poder, dar origen a la vida o no, y entonces tal vez lo que están tapando y queriendo dejar tapado y atrás es ese dolor, ¿no? Ujú. Lo que ellos mismos sienten. Entonces es Y hay como alguien, esto, como hay alguien pone si puede ser generacional, definitivamente. Hay mentiras que pasan sí, de generación en generación. Y otra cosa está poniendo hoy por hoy, me parece que no solamente todavía, aunque crean que no, aunque crean que uno lo miren, superó esto y que supuestamente tendría que estar superado, como otros temas como la sexualidad, ¿ok? sí, Sí se siguen ocultando, porque ya les digo, tiene que ver con la inseguridad de uno. Y sí se oculta, por ejemplo, mucho a la paternidad, a los padres, por ejemplo. Esas sí. mamás que, no sé, no quieren decir que el padre estuvo preso, el padre biológico, entonces prefieren decir que se murió o que vive en otro Sí. país. O que eso todavía, aunque no lo crean, pasa O que muchísimo. está desconocido, claro. No, porque además, sin ir, para no ir como a cosas muy puntuales, sino a lo general, cuando es ocultado, ¿no? No a lo general cuando la adopción se dice y se pone en palabras, sino que casi todos los temas que hablamos cuando uno trabaja y trabaja con distintas personas y distintos pacientes y en distintos ámbitos,
empieza a ver que todo lo que nos parece, me parece que se confunde mucho esto de que ahora las cosas se hablen más y se ven más, se ven más por tele, se ven más por las redes sociales, y es diferente a cuando uno tiene que poner en palabras lo que siente o lo que le pasa, porque si no, no por nada, todo lo que tiene que ver también con abusos se sabe de mucho más, que también termina siendo un secreto, algo que está tapado y que no Ujú, se dice. ujú. También, entonces se dice de mucho más grande cuando alguien puede desarmar eso y correrse de ese lugar que fue sometido, por ejemplo. Pero con la adopción pasa lo mismo, o sea, ahora sí se habla mucho más y se dice mucho más, pero también hay un montón de situaciones que se ocultan, porque es este propio temor el que conlleva y el que lleva a que cause esto, eh, porque temen esto, el que su hijo no los quiera tanto como si se enteran que no son sus verdaderos padres, ¿no? Y empieza esto, quién es de verdad un padre o quién es más padre, el biológico o yo? Claro. Entonces, esto es lo que, por eso se oculta. Sí, a veces lo que también pasa, que se dice que son adoptados, pero se oculta todo lo que pueda alguna conexión con Sí, la madre exacto, biológica o el padre biológico. Como que exacto. no quieren dar información, no sé, me olvidé, no sé, me dieron y no sé de nada de esa persona, pero generalmente también tiene que ver con eso, con, bueno, te digo que sos adoptado, pero no te doy ninguna información acerca de tus familiares biológicos, ¿no? Entonces, también es Sí. una parte, es una mentira. Y pasan dos cosas. La primera, que se quita la posibilidad de, ante un problema o una situación determinada que trae dolor, no poder aceptarla y no poder hacer un proceso y una elaboración de eso y ver qué me pasa con eso y empezar a integrar, ¿no? Como todo, como lo biológico, la historia, Ujú. el afecto, todo lo que conlleva eso que empieza a ser integrado, como que esa posibilidad lo da la verdad, la posibilidad de poner en palabras del saber, exactamente. Porque con esto de que hablábamos al principio, de que se pierde la comunicación y hay un lugar de esta persona que es el de no saber, el no saber le lleva a no tener historia, Ujú. porque no sabe de su origen. Y no saber de su origen es no saber su primer lugar, nada, cómo empezó y cómo fue, eh, cómo empezó la historia también de sus padres adoptivos, porque eso también tiene que ver, por eso digo que integrar el afecto, porque desde el lugar, en vez de poner la frustración o su propio dolor de no haber podido ser papás, entonces por eso ocultarlo, poner ese lugar de deseo y de afecto, de las ganas y de la necesidad o del deseo que ellos tenían que alguien nazca y poder adoptarlo y que pensar en un hijo o en un niño que naciera para poder ser adoptado por ellos, eso manifiesta un origen de ese deseo y de esa relación madre, padre e hijo. No, Eh, aparte, esa historia. o sea, la persona a la que se le miente es como que siempre tiene como intuiciones, como no Exacto. veo fotos de cuando mi mamá estaba embarazada, ¿no? Entonces es como que uno dice, bueno, serán fantasías mías o ideas mías, como uno que empieza a no creer en sus propias intuiciones o en su propio inconsciente, porque digamos que son cosas, ¿no? que se reciben Que desde el están ahí. inconsciente también, que se adhirieron desde que uno nació. Entonces, crea inseguridad también, ¿no? Ay, yo estoy viendo esto, pero ay, ¿cómo voy a desconfiar de mi mamá? ¿No? Entonces es como también no bueno para la integración y el crecimiento de uno, ¿no? Eh, y una cosa Acá que me dice, pregunto, sí, de hecho debe haber algo, por algo se quieren adoptar bebés como para
tener la posibilidad de tenerlos desde chiquitito y no tener que contarles el resto de la historia. Que la historia empiece con ellos. Claro, mucha gente me pregunta cuándo qué edad es adecuado decirle a un chico que es adoptado. Y yo digo desde siempre. Desde Siempre. siempre. Por dos razones. Primero porque, por supuesto, se habla a la edad que corresponde, o sea, una manera de hablar a la edad que tiene el chico, ¿no? No. Como la sexualidad, uno va hablando, depende de la edad, de las preguntas del chico, etcétera, etcétera. Pero digo, porque ese es el origen, porque de ahí el chico todo lo que va recibiendo, se está él creciendo, ¿no? Formándose de las propias experiencias, todo. Entonces, desde siempre decirle, y aparte, cuanto más chico es el niño o la niña, más flexible son ellos para aceptar. Para elaborarlo. Ellos lo elaboran. Para empezar a asimilarlo así. Sí, y la aceptación. Tan bien, son tan flexibles en estas cosas cuando se les da la información adecuada, con amor, cariño y explicándole que ellos resuelven pero muchísimo más fácil que nosotros los adultos. Así que cuanto más chico, mejor porque ya crecen con eso y lo incorporan perfectamente. Mientras se cambian los pañales. Exacto. Sí, hacerlo natural. Y de hecho hay cuentos, o muchos padres le relatan historias, que en vez de contarle de dos hermanitos, o había una vez una mamá y un papá que les cuentan que fueron a buscar un nene, o que eran una familia y que quisieron adoptar un hermanito. Incluso también cuando juegan con muñecos, y a la familia, de manera, por eso, mediante el juego, uno empieza a incorporar esta situación de la adopción también. Por eso no es que uno los va a sentar a los 2 años o al año y decirles, bueno, sos adoptado, viniste de una mamá, porque no lo va a entender, pero sí incorporarlo a través de los cuentos o de los juegos, que es la manera que ellos empiezan a conocer y a representar las escenas. Con un discurso adecuado a la edad, por supuesto, pero siempre es muy sano desde siempre. Aparte, estaba pensando lo que vos dijiste, y cuando uno va a adoptar también, está poniendo el deseo, está eligiendo. Por eso. Entonces, claro, hay entonces, el deseo está, más allá de que uno, cuando desea tener un hijo, lo busca. Entonces, bueno, ahí estaría el deseo, pero, o bueno, uno queda embarazada de una relación, ahí está el deseo. Pero, claro, cuando uno adopta, está puesto todo el deseo ahí, porque hace el trámite, hace... Por eso decían, como que los padres dicen, el deseo, no, y el deseo que vos nazcas. Yo tenía el deseo que vos nazcas para que yo te pueda adoptar. ¿Entendés? Como ese lugar de elegir, porque aparte se trabaja... Bueno, cuando se hace todo bien, legal, y el seguimiento se trabaja con la mamá, que si ya sabe que lo va a dar en adopción, y los padres se comunican y se tienen contacto, entonces la ayudan económicamente si es una persona que está en situación vulnerable, para que pueda tener una buena alimentación, participan, después van al parto en el momento que va a dar a luz. Entonces, bueno, es como muy interesante. Bueno, eso es en esos casos que se elige que se dan. Claro, hay otros. Sí, no. Esto se puede poner en palabras y se hacen juegos, desde cuando se les dice, bueno, todo ese deseo está puesto, porque uno va a hacer toda esa elección. Por eso digo, pero cuando se mantiene en secreto, se juega mucho por supuesto que lo desearon, pero tal vez ponen al lugar de origen, como el lugar biológico, como el cuerpo, en un lugar de que el deseo no pudo ser porque no lo pudieron tener desde ellos mismos. Claro. Entonces, ahí por eso son sus propios deseos, sus propias frustraciones y su propio dolor el que están tratando de evitar. Exacto. Cuando ponen en funcionamiento un deseo, un secreto. Entonces, bueno, eso es lo que en realidad están tapando. Pero bueno, también
yo había leído algo, a ver si lo encuentro, que me pareció de una psicóloga que era psiquiatra y psicoanalista. Ah, acá dice, que me pareció re lindo porque ella trabajaba sobre el origen, ¿no? Pero es de 1900, es una italiana de 1923, o sea, de muchísimos años que trabajaba sobre el origen eh, humano. Entonces, dice, cuando uno da esta posibilidad de decir la verdad y pone en posibilidad la integración de todo esto, de lo biológico, de la historia, del afecto y los símbolos, ella decía, lo simbólico de esto, ella decía, es necesario el discurso de otros significativos, de estos otros que ponemos en ese lugar, que son los padres, para crear un primer capítulo del libro de nuestra vida, ¿no? Necesitamos este discurso de ellos, donde el relato se resignifica en nuestros futuros y en nuestros futuros amores, ¿no? Donde tiene resignificación en nuestros futuros amores. Y dice, para saber qué tipo de amores vendrán, ¿no? Como que uno, según el tipo de amor donde fue originado con estos padres significativos, estos otros significativos, va a poder lograr este otro tipo de relaciones en sus futuras relaciones de amor, ¿no? Según este amor que, por eso como siempre decimos, o sea, esto que queda de molde, de arquetipo, después también social y cultural, pero en un primer momento de molde familiar y en el tipo vincular que vamos a tener con respecto a la comunicación, con respecto a la verdad, a la sinceridad, también nos ayuda a armar lo que se llama en psicología la novela familiar, que sería la historia, ¿no? Esta historia y el conflicto, porque en todo momento se va a dar conflictos familiares. Y si podemos armar algo con más posibilidades de integrar todo esto, vamos a dar posibilidad y vamos a poder hacer que estos conflictos tengan una manera más sana de elaborarse y de un proceso más sano, ¿no? Una búsqueda donde podamos, y aparte va a quedar como molde, bueno, los conflictos desde algo tan primitivo, pero también desde algo tan esencial, van a ser resueltos o procesados o elaborados desde este molde, que por supuesto con ese molde y con la verdad tiene que ver siempre el amor, donde uno puede soportar su propio dolor, que también, como un poquito más psicológico, está llevado al narcisismo, ¿no? Que se rompe acá desde el narcisismo con esta biología que no me permite dar origen a la vida. Entonces, el narcisismo tiene que ver con cuando una persona se pone en un lugar donde él es sumamente importante y todo gira en torno a él y no tiene empatía con el otro. Entonces, y siempre está la descalificación del otro. Entonces, bueno, acá se viene a romper algo de la perfección o algo donde se frustra el deseo de no poder hacer y no poder... uno se empieza a sentir impotente, ¿no? Y vulnerable. Bueno, creo que dimos un vistazo Sí. con respecto a la adopción, pero hay muchos temas con respecto a, bueno, creo que hoy pusimos unos posteos con respecto a De adicción, a la adicción, que adicciones. también es súper importante. Sí, y que en este momento bien, sería Bueno, muy interesante también que podamos hablar, sí. bueno, en algún momento sí lo pudimos hacer en la próxima charla y bueno, por supuesto, como siempre le decimos, algo que quieran saber o podamos charlar o nos quieran preguntar, acá estamos. Nos ¿Ok? dejan saber y se arma en algún otro vivo. Dale, Bueno, cuídense. después entonces les vamos a ir avisando lo del libro Sí, y bueno, y algún tema para el próximo vivo. bárbaro, ¿Sí? chao, Bueno, cuídense. chao, la próxima.